Bienvenidos al tema subtotales. En esta oportunidad vamos a trabajar con la herramienta subtotal y aprenderemos la función subtotales. Entre los objetivos para esta sesión tenemos los siguientes: reconocer la importancia que tiene la herramienta subtotal y asimismo implementar la función subtotales. Ahora trabajaremos un caso práctico. Para ello descargue el archivo subtotales. En la imagen se puede observar que se tiene la información de unos trabajadores donde se menciona el nombre, cargo, sexo, estado civil, número de hijos y su respectivo sueldo. Sobre esta información debemos determinar el promedio de sueldos según el estado civil. Para ello emplearemos la herramienta subtotal. También debemos obtener el total de hijos según el cargo. Aquí también emplearemos la herramienta subtotal. Y por último, debemos determinar el promedio de sueldos y total del número de hijos de los trabajadores casados. Y aquí implementaremos la función subtotales. A continuación, mostraremos la secuencia de cómo resolver dicho caso práctico. Este es el archivo subtotales. Aquí, como podemos observar, se tienen 3 hojas de cálculo: subtotal 1, subtotal 2 y subtotales. Empecemos trabajando en la hoja subtotal 1. Podemos observar que tenemos la información de trabajadores, donde debemos obtener el promedio de sueldos según el estado civil. Para ello, vamos a emplear la herramienta subtotal. Pero antes de activar esta herramienta, debemos ordenar dicha tabla de datos según la columna que necesitamos. En este caso sería promedio de sueldos según el estado civil. Por lo tanto, debemos ordenar por la columna estado civil. Entonces, ubicándonos en cualquier celda con datos, nos vamos a la pestaña Datos y damos clic sobre Ordenar. La columna que deseo ordenar es Estado Civil, un criterio de ordenación ascendente de la A a la Z, aceptamos. Entonces, ya hemos ordenado por el Estado Civil y recién allí es que vamos nuevamente a la pestaña Datos y buscamos la herramienta subtotal, que según la descripción me indica calcula rápidamente las filas de datos relacionados insertando subtotales y totales. Damos clic sobre subtotal y aquí se muestra la ventana subtotales, donde nos están preguntando para cada cambio en. Damos clic aquí en el listado y obtendremos todos los encabezados que tiene esta tabla. Para cada cambio en se refiere a qué columna se acaba de ordenar, ¿no? Nosotros hemos ordenado en base al estado civil porque necesitamos el promedio de sueldos según el estado civil. Por ello es para cada cambio en sería estado civil. ¿Qué función debemos emplear? Damos clic aquí. Como necesitamos el promedio de sueldos, entonces la función a emplear sería promedio. Luego en la parte inferior se muestran todos los encabezados de la tabla, pero por defecto solo se seleccionan o se muestra el check en aquellos campos cuyos datos son numéricos. Entonces, por ello es que vemos aquí en la parte inferior solamente seleccionada con check el campo sueldo. Y justamente es el campo sobre el cual vamos a trabajar el promedio. En la parte inferior nos muestra con un check reemplazar subtotales actuales y resumen debajo de los datos. Estas dos opciones son o están activas por defecto para efectivamente reemplazar, mostrar una actualización de los subtotales que se están actualizando, que se están mostrando. Por último, resumen debajo de los datos. Se mostraría en este ejercicio el promedio general de los sueldos. La opción que está sin activar, salto de página entre grupos, viene a ser cuando uno desea imprimir dichos promedios
separados por el estado civil, que es el campo que es ordenado, y sería una hoja, por ejemplo, o una página para los promedios de sueldos del estado civil casado, una siguiente hoja para el promedio de sueldos de los divorciados, siguiente página para el promedio de sueldos de los solteros y por último la página para el promedio de sueldos de los que tienen estado civil viudo. Entonces para eso sirve esta opción. Si gustan lo activan, si no lo dejan como está por defecto. Damos clic en el botón aceptar y se muestra ya el subtotal de la tabla de datos, donde podemos observar que debajo de al final de cada grupo de registros donde el estado civil, por ejemplo, es casado, se muestra el promedio casado, allí su respectivo cálculo, y así por cada grupo de estado civil. Por eso es importante que previamente a trabajar con la herramienta subtotal se realice el ordenamiento de acuerdo a la columna con la cual se va a trabajar el cálculo. Entonces, en la parte inferior se muestra el promedio general y aquí en el lado izquierdo podemos observar la numeración 1, 2, 3, donde al dar clic en el número 1, por ejemplo, se visualiza solamente el promedio general. Si doy clic en el número 2, se visualizarán todos los promedios por estado civil y al final el promedio general. Y si damos clic en el número 3, se observa el resultado inicial, ¿no? Cuando hemos configurado la herramienta subtotal. Entonces, de esta manera se puede obtener el subtotal, en este caso, del promedio de sueldos según el estado civil. Vayamos a la hoja subtotal 2. Es la misma tabla de datos, donde ahora vamos a obtener el total del número de hijos según el cargo. Entonces, en este segundo ejercicio, nos damos cuenta que al obtener total del número de hijos según el cargo, entonces ahora la columna que debo ordenar sería cargo. Entonces, nos ubicamos en cualquier celda con datos, vamos a la pestaña datos, clic en ordenar. Y ahora la columna que debo trabajar sería cargo. En orden ascendente, doy clic en el botón aceptar. Ya tenemos los cargos ordenados. Entonces recién allí, ubicándonos nuevamente en cualquier celda con dato, nos vamos a la pestaña datos y damos clic sobre subtotal. Nuevamente obtenemos la ventana subtotales. Ahora elijamos para cada cambio en. Recordemos, aquí debemos elegir aquella columna sobre la cual acabamos de ordenar la tabla de datos. Entonces sería para cada cambio en cargo. ¿Qué función debo utilizar? Como debemos obtener el total del número de hijos, entonces sería la suma, que es la función que está por defecto. ¿La suma de qué? Del número de hijos. Entonces aquí seleccionamos número de hijos. Y en la parte inferior ya sabemos, en esta oportunidad vamos a darle clic a esta opción, salto de página entre grupos, para ver la diferencia. Damos clic en el botón aceptar y obtenemos la tabla, el resultado subtotal, donde se calcula ahora la sumatoria del número de hijos, pero en base al cargo. ¿Sí? Damos clic en el número 1, se obtiene el total general, clic en el número 2, se obtiene todos los totales por cargo y el final del total general. Damos clic en el número 3 y se obtiene el subtotal inicial. Si observamos, acá se muestran líneas discontinuas, que viene a ser el salto de página debido a la configuración que hicimos. Aquí nuevamente me voy a subtotal al elegir este cuadro, salto de página entre grupos. Si desactivamos esta opción y nuevamente doy clic en el botón aceptar, ya por más que se siga mostrando no se haría ese salto. Vamos a la hoja subtotales y aquí tenemos la misma tabla de datos con la que hemos trabajado en las dos primeras hojas de cálculo. Sin embargo,
Lo que vamos a hacer en la parte inferior, aquí nos están pidiendo obtener el promedio de sueldos y luego obtener el total del número de hijos. Entonces, para ello vamos a emplear una función que viene a ser subtotales. Dicha función, como podemos observar en su descripción, dice lo siguiente: devuelve un subtotal dentro de una lista o una base de datos. Entonces, implementemos aquí, damos doble clic sobre la función y podemos observar un listado de funciones que se podría tener en cuenta. Por ejemplo, promedio, contar, contará, max, min, producto, desviación estándar, suma, etc. Entonces, y los argumentos que se tienen que implementar sería el número de la función, porque acá al lado de la función vemos un numerito. Entonces tendríamos que colocar el número o simplemente damos clic, doble clic sobre la función que deseamos implementar, coma, la referencia, es decir, sobre qué rango de celdas se va a implementar esta función. En el caso de promedio de sueldos, entonces deberíamos elegir la primera función, damos doble clic, ya se agrega el número 1, que es el que le corresponde a promedio, coma, sobre qué rango de celdas se va a hallar el promedio, sobre el de sueldos. Entonces seleccionamos todas las celdas de sueldos. Cerramos paréntesis y damos clic en Enter, la tecla Enter. Y hemos obtenido el promedio de sueldos. Ahora, el total del número de hijos sería igual a subtotales nuevamente, pero ahora la función ya no sería promedio, sino suma. Entonces damos doble clic sobre suma, coma, ahora sobre qué rango de celda sería total del número de hijos, sería sobre este rango. Seleccionamos el rango de número de hijos, cerramos paréntesis y clic en la tecla Enter. Entonces ya hemos obtenido aquí la implementación de la función subtotales para cada uno de los casos, para el promedio de sueldos y para el número total de hijos. Pero, ¿qué de particular tiene esta función? Subtotales. Lo vamos a anotar aquí. Si me ubico sobre cualquier celda con datos dentro de la tabla, podemos ir a la pestaña Datos y activar Filtro. Entonces, ¿qué pasa si nosotros filtramos de acuerdo al estado civil? Por ejemplo, doy clic aquí en estado civil y quiero visualizar estos dos montos o la tabla de datos de acuerdo al estado civil de casado. Entonces damos clic aquí en casado, pero para esto acordémonos de que estas cantidades de promedio de sueldos y el total del número de hijos son en base a toda la tabla de datos, es decir, desde la fila 2 hasta la fila 11. ¿Qué pasa cuando activamos que el estado civil sea casado? Damos clic en el botón aceptar. Fíjense, ahora el promedio de sueldos ya no es el que se mostraba hace un momento y el total de número de hijos también ya ha cambiado. ¿Por qué pasa esto? Esta función subtotales lo que hace es recalcular en base a los registros o a las filas que se muestran o que están activas en ese momento. Es por ello que ahora el promedio de sueldos solamente se calcula en base a estos tres sueldos. El total del número de hijos se calcula en base a estas tres celdas, 4, 1, 0, la sumatoria es 5 y el promedio de sueldos de estas tres cantidades es 1581. Entonces podemos ver de que la función subtotales se adapta de acuerdo al resultado del filtro que se está haciendo en una determinada tabla. ¿Qué hemos aprendido hoy? Hay que recordar que la función subtotales no considera aquellas filas que no se muestran en una tabla de datos filtrada. Asimismo, para emplear la herramienta subtotal se debe ordenar previamente la tabla de datos por aquella columna sobre la cual se desea obtener un cálculo. Esperamos que este tema haya sido de gran utilidad. Muchas gracias por su atención.